Bienvenida a Luis Otero también el día de hoy aquí en Radio Positiva para conversar un poquito del Deportivo Quito, que nos cuente también novedades, lógicamente del plantel azulgrana, qué es lo que pasó en la asamblea, en fin, entre algunas otras novedades. Comienzo lógicamente con el saludo. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola amigos del equipo positivo, qué gusto saludarles, como siempre, un fuerte abrazo, don Patricio, mi querido Diego, y muy especialmente a toda la hinchada del Deportivo Quito. Siempre un gusto, siempre complacidos de atenderles a ustedes que son nuestra casa, que siempre han estado Muchas pendientes del gracias. Deportivo Quito. Es un placer ser el transmisor de la información que pueda haber en el Deportivo Quito para la hinchada, ¿no? Como tú decías, la asamblea era lamentablemente por estatutos únicamente de socios, pero yo sí dije, y los socios que estuvieron van a dar fe. En algún momento de la asamblea yo decía que el hincha del Deportivo Quito se merecía tener toda la información y por eso se publicó en redes sociales la mayor parte de lo que fue nuestra asamblea, que hoy lo podemos ir desmenuzando como ustedes gusten. Por supuesto que sí, Luis, y muchas gracias también por ese espacio y por esa apertura. Y precisamente comenzar para hablar de este tema, porque hacer un balance de lo que sucedió en el año creo que ya queda un tanto al margen una vez que la asamblea lógicamente se llevó a cabo. Es decir, ya el balance no solamente se hace de este año, sino de todos los años anteriores en los que esta directiva ha estado presente. Comenzar consultándote cómo se desarrolló el quórum, los socios, me parece que hubo una buena cantidad y bueno, si hubo la apertura además para preguntas, para ideas que se podían plantear porque los socios reclamaban y pedían, solicitaban, exigían una asamblea de socios urgente a la directiva del Quito. Sí, básicamente yo creo que se desarrolló en total normalidad, como ya es costumbre en el Deportivo Quito, a la hora señalada no hubo el quórum respectivo, entonces el estatuto obligaba a que se lo haga una hora más tarde, es decir, a las 10 de la mañana, y a partir de eso se cumplió con informes de presidencia, financiero, jurídico, de comunicaciones y de comisión de fútbol. Además de, como bien tú señalabas, ¿no? Al final se tuvo aproximadamente 45 minutos a una hora de apertura para contestar absolutamente todas las preguntas, requerimientos del socio e incluso crítica, que es constructiva, que te sirve para crecer. A nadie le gusta que le digan que no estás haciendo el trabajo como tú crees que lo has hecho, pero incluso hubo la apertura de escuchar la crítica del socio del Deportivo Quito que es válida. Todo manejado dentro de un campo de respeto, entiendo, ¿no es cierto? Que es lo más importante y es lo principal. Luis, consultarte, bueno, los informes que se entregaron a los socios del Deportivo Quito, ¿qué es lo que principalmente arrojan? ¿Cómo está? ¿Cuál es la realidad del Deportivo Quito después de tantos años de gestión en esta directiva y lógicamente este año, ¿no? Pensando ya en el 2021, ¿qué es lo que arrojó como conclusión los informes del Deportivo Quito? Y es una pregunta complicada la que me haces, mi querido Diego, porque hemos visto informes totalmente positivos en todas las áreas con números crecientes, tanto en lo económico como en las demás áreas. Entiendo que el hincha y el socio del Deportivo Quito principalmente estaban preocupados por el tema económico. El manejo desde el 2017 hasta la presente temporada siempre fue positivo. Solamente hubo pérdida en el año 2017 y a partir de los demás años siempre se cerró con números azules, con ganancia. Toda esa ganancia se vio trastocada e invertida, digámoslo así, en un 2020 que fue nefasto no solo para el Deportivo Quito, sino para el fútbol en general, pero mucho más para un equipo como el Deportivo Quito, valga la redundancia, que necesita tanto de los ingresos por concepto de taquilla. Entonces, si lo analizamos por ese lado, por la gestión, y es feo echarse flores, ha sido un año positivo, tremendamente positivo, una gestión tremendamente positiva. Si lo vemos de cara al futuro, es muy preocupante porque hoy por hoy, y en un tema que no se puede hacer de un día para otro, que nos ha tomado 3 años en hacerlo, se ha presentado un informe, un catálogo, llamémoslo así, completo de deudas en FIFA, en federación, con entidades públicas como el IES del SRI y juicios que están en la justicia ordinaria, que son a título personal. Y a partir de aquello, el panorama, y se lo dijimos a los socios, es muy preocupante. El socio del Deportivo Quito hoy por hoy tiene que saber que debe atenerse
a cualquier cosa si es que volvemos a tener actitudes como las de en su momento tuvo Miguel Ibarra, Martín Andrisi. El club está expuesto a cualquier tipo de situaciones. Es un panorama muy complicado. Pero el síndico del club, el doctor Celso Vázquez, presentó 3 alternativas de administración para el Deportivo Quito, lo cual se llegó a un consenso de seguirlo discutiendo en los primeros 3 meses del año 2021 para ver la posibilidad de captar capital inversor en el club, que pueda gente con mayores recursos que la actual dirigencia, que gente que definitivamente vea la posibilidad de emprender un negocio en el Deportivo Quito, con todo ese inventario que ha demorado tanto, que ha sido tan costoso hacerlo, porque el Deportivo Quito llegó en momentos a incluso estar en indefensión, se olvidaban de los juicios, y se ha perdido no menos de 6 o 7 juicios muy altos simplemente por no contestar una demanda. Ni siquiera por irte a pelear con los abogados, sino por no escribir un papel, una contestación. Por esa simple razón se han perdido como 7 juicios a lo largo de la historia del Deportivo Quito en los últimos años. Entonces, es un tema que preocupa, satisface la administración, satisface lo que se ha hecho en los últimos 4 años, preocupa muchísimo el futuro. Se necesita inyectar de capital fuerte para que el Deportivo Quito pueda seguir andando. Y esas serían las conclusiones por eso te decía, Diego, que la pregunta es complicada, porque te puedo decir bien y te puedo decir mal. Claro, por un lado bien, por otro lado malo, lógicamente. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, siempre es grato conversar con gente del Deportivo Quito y naturalmente con quien nos puede dar toda la información, pues precisamente el señor Luis Otero. De tal manera que la pregunta también que es mucho se hacen los hinchas, los socios, ¿cómo está el tema de las deudas? Este es un capítulo especial dentro del informe económico, naturalmente, el conocer el estado del pago, del reconocimiento de las deudas que se tienen, el ir un poco limpiando ese saldo rojo que tiene Deportivo Quito y que naturalmente la ha llevado a la situación actual en la que se encuentra. ¿Cómo está esa situación, Luis? Don Patricio, es un tema sumamente complicado. El doctor Vázquez explicaba en su momento de una deuda de aproximadamente 8,5 millones en la FIFA, con un margen de error del 30%. ¿Qué significaba esto del margen de error del 30%? Que él está peleando más o menos por un 30%, que puede reducirla en un 30% como puede ampliarse en un 30%. Tenemos una deuda de aproximadamente 3 millones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y demás deudas con entidades públicas y situaciones en la justicia ordinaria. Entonces, bueno, se ha transparentado. Le cuento que nosotros como directiva del club, como directorio del Deportivo Quito, quisimos publicar todos esos números. Se presentó en la asamblea, pero fueron los socios del Deportivo Quito, no el directorio del club, los que se opusieron y dijeron que era información delicada y que recomendaban que no se publique. Al ser la asamblea de socios la máxima entidad en el estatuto del Deportivo Quito, nosotros como directorio tenemos que acogernos a lo que haya decidido la asamblea y por ende no pudimos presentar un listado, un inventario de la deuda detallada con centavos, que la tenemos ya y que los socios la miraron, para que toda la hinchada del Deportivo Quito pueda ser consciente de la situación que vive el club. Luego, a partir de eso, como usted bien lo señalaba, don Patricio, en 4 años de gestión, el Deportivo Quito ha probado y ha mostrado que ha pagado cerca de $700,000 de deuda. Nosotros, el actual directorio ha tenido la posibilidad de generar más o menos $1,300,000 en ingresos, y de ese $1,300,000 se ha ido $600,000 en pago de deuda. Con el resto de dinero, el Deportivo Quito se las ha ingeniado para tener al día sus plantillas de jugadores, con mínimos atrasos, como tenemos al día de hoy una quincena con nuestro personal administrativo y jugadores. Con ese dinero restante, el Deportivo Quito ha cubierto todos los convenios de pago con el agua potable, con la luz eléctrica, ha podido, como repito, mantener al día sus plantillas de jugadores, su plantilla de personal administrativo, pero son de $1,300,000, $600,000 han sido destinados al pago de deuda. ¿Este $1,300,000, Luis, es del valor de los 4 años de la gestión o del último año?
de los 4 años, Diego, porque no te olvides que estamos en una categoría donde no percibimos derechos de televisión. Justamente por eso era mi pregunta, Luis, porque me parece que en 4 años generar 1.300.000, casi 1,5 millones de dólares es muy bueno. Es decir, la gestión es muy positiva. Lástima que se tenga que ir mucho en tema de deuda, pero cuando uno habla, Luis, y esto es hablarlo frontalmente, sinceramente los hinchas quizás piensen de esa manera. Si el equipo tiene deudas de 10, de 11, de 12 millones de dólares, pagar 600.000 parecería poco, ¿no? Parecería poco, y eso es lo que quizás el hincha le duele, le afecta, y por eso reclama tanto esta posibilidad de que exista el manejo administrativo financiero. Yo les decía por acá, porque conocía un poco del tema, y la gente que nos preguntaba en estos días, Luis, sobre esta situación, el grupo inversor que tanto se hablaba de que puede llegar al equipo. ¿Cuáles son estas 3 alternativas, Luis, de manejo que comenzabas, que nos decías, que planteó el doctor Vázquez, y que entiendo entre febrero y marzo del próximo año pues se va a analizar, se va a volver a conversar? Sí, sería bueno que él pueda darles un mayor detalle. Yo voy a ver si es que puedo comprometerle para que les atienda. Yo, a grosso modo, como Claro. secretario del club, les puedo decir que la una es la disolución del club, la otra es esperar la ley del deporte para convertirlo en una sociedad anónima, y la otra es entregarla como lo ha hecho el Deportivo Cuenca, para presentar un ejemplo a forma de un gerenciamiento, de una administración deportiva. Esas son las 3 alternativas que más o menos el doctor Vázquez las explicó ampliamente, eso sí, a los socios con lujo de detalles. Entiendo que el tema de la DCA, por ejemplo, está por aprobarse, pero aún no se ha aprobado, entonces era como no tener algo concreto. Y esas son las variantes, las posibilidades que tiene el Deportivo Quito hoy por hoy para poder sacar adelante un barco que hasta el 31 de diciembre de este año yo creo que ha cumplido su cometido. No nos olvidemos nunca de que la actual directiva del Deportivo Quito llegó en el año 2017, cuando el Deportivo Quito iba a ser liquidado por ADMA, iba a ser disuelto. Entonces, la misión era salvar el Deportivo Quito. Y no conformes con haber salvado al Deportivo Quito, en un inicio le habíamos dejado al club con superávit, algo que no había pasado nunca en la historia de los últimos 20 años, con superávit al Deportivo Quito. Tristemente nos agarró un 2020 en el que tocó romper el chanchito y el Deportivo Quito perdió sus ahorros, y ahora encaramos un 2021 con suma preocupación. Luis, perdón, Patricio, nada más quiero consultar esto para complementar la inquietud. De las 3 alternativas, Luis, que usted nos menciona, la disolución del club, al menos en la directiva, nunca se ha contemplado. Quisiera saber si los socios del equipo el día de la asamblea apostaron también por esa opción o se negaron a la misma. 2, el tema de la sociedad anónima. Al ser algo incierto, al no tener un conocimiento real sobre cuándo se va a dar esta posibilidad, creo que queda en las nubes, al margen, ¿no? Es hablar sobre supuestos nada más. Queda la tercera alternativa del gerenciamiento o entrega a algún grupo inversor. Un grupo inversor que no sabemos, o no sé si ustedes conozcan algo en concreto, porque hasta hace algunas semanas hablaba mucho del tema, pero no había nadie realmente que se acerque a las oficinas del club para conversar, o de su parte que hayan llamado a alguien más. ¿Existe ya esa posibilidad real sobre algún interesado, Luis, en estas 3 opciones? La pregunta. Diego, no, de momento no hay ningún interesado. El doctor Vázquez nos explicaba de que el Deportivo Quito, con la experiencia en otras situaciones de las que él se ha empapado jurídicamente, definitivamente es un club sumamente atractivo porque han existido gerenciamientos en instituciones en peores circunstancias que las del Deportivo Quito, y que generan muchos menos ingresos y que son mucho menos mediáticas que el Deportivo Quito. Por ende hay la esperanza, y de antemano se le comprometió al socio del Deportivo Quito como parte de la asamblea a que también tiene la posibilidad de buscar y de acercarnos a algún inversor. Ahora, como tú señalabas, definitivamente fue unánime la votación en que el Deportivo Quito no se puede disolver, entonces evidentemente es una alternativa que quedó descartada por la asamblea. Y además a mí se me estaba olvidando una opción, que era la famosa refundación, ¿no? Algo a la que tú le habrás escuchado a Juan Manuel, a Jorge Iván, a Samantha, a mí, negarnos rotundamente, y Celso explicó cuál es el mecanismo de la refundación. Entonces, llegamos a un punto en el que parece muy fácil, pero no lo es,
porque FIFA aplica alguna normativa que tiene, se me escapa en este momento el nombre, pero si tú sigues pareciéndote al Deportivo Quito, usando el mismo complejo, usando los mismos colores, FIFA no te va a disculpar la deuda por más por más FC Quito, por más quiteños de FC que tú seas. La FIFA te la va a volver a poner las deudas. Entonces, la refundación era un tema que nuestro directorio, por principio, no lo va a hacer y que se le explicó a la asamblea por qué no era conveniente hacerlo. Ya, claro, jurídicamente, claro. inclusive entiendo que hay normas que cumplir y dentro de eso tienen que estar muy bien enterados y asesorados con el objeto de no cometer errores. Hay un detalle y que es precisamente el pago de las deudas. Se hablaba justamente, el Deportivo Quito no tiene plata en este momento como para ir pagando las deudas tan grandes que tiene, y lo señalaba precisamente Luis, con la Federación Ecuatoriana, con la FIFA, con acreedores de diferente tipo. Pero, ¿qué se ha hecho en cuanto tiene que ver a que Deportivo Quito puede estar seguro de subsistir, de poder jugar el campeonato del próximo año y cosas por el estilo, donde tampoco va a tener ingresos de televisión, ingresos directos que le pueden beneficiar muchísimo o solventar al menos los gastos y el pago de deudas? Esto es el arreglo con los acreedores. ¿Cómo va este paso tan importante de lograr acuerdos, convenios con los acreedores, con el objeto de que conseguir plazos, de que den un tiempo prudencial para que el Deportivo Quito pueda comenzar a pagar estas deudas, que pueda vivir por lo menos con tranquilidad, jugar el campeonato del próximo año con tranquilidad y entonces sí, saber que las deudas están y que tiene que comenzar a pagarlas en determinado tiempo? Este es un tema, don Patricio, que se lo maneja año a año, que como nosotros a inicio de la temporada pasada decíamos que teníamos un acuerdo con todos los acreedores FIFA para no tener inconvenientes en este 2020, y ahora, a noviembre de 2020, ustedes pueden darse cuenta de que era verdad, de que nosotros no estábamos mintiendo, de que habíamos logrado un acuerdo con todos los acreedores de FIFA, y que ahora que saben que la deuda con FIFA es de 8 millones de dólares, mucha gente tendrá que replantearse la crítica, porque decían no hacen nada. Entonces, bueno, si debes 8 millones de dólares y te dejan jugar tranquilo un año es porque algo hiciste. Esa misma negociación nosotros tenemos que emprender de cara al 2021, tanto con FIFA como con AFE, con la problemática de que va a ser un año, si es que no conseguimos los recursos que necesitamos, mucho más duro, mucho más severo que este 2020. La situación no es sencilla y es muy preocupante, porque al mismo tiempo la hinchada del Deportivo Quito se cuestiona el armaje de los equipos. Nos dicen que no hay plantilla, que no hemos traído a los jugadores, que el club necesita. Claro, pero el Deportivo Quito y la Comisión de Fútbol que le encabeza Jorge Iván Mancheno tiene que armar una plantilla acorde a lo que la Comisión Financiera le indica como presupuesto. Si uno necesita el 60% de sus ingresos para pagar deuda, nosotros tenemos que armar, no podemos armar un equipo muy poderoso ni traer las figuras que la hinchada quisiera. Si es que no conseguimos los 5,000 dummies que nos habíamos propuesto y nos quedamos en 800, nosotros no podemos armar un equipo y endeudarle más a la institución. Entonces, si es que nosotros analizamos también yéndonos a la asamblea, iniciar 2017 con 4 socios y cerrar 2020 con 30, es muy complicado que nosotros podamos responder a las expectativas de la hinchada cuando peor aún tenemos taquilla. Entonces, el tema de los acuerdos con los acreedores es un tema que se da año tras año, y esto es mucho para el hincha del Deportivo que dice, pero presénteme en un proyecto. Nosotros podemos presentar todos los proyectos y tener todos los planes del mundo, pero aparece un Martín Andrizi el día de mañana y ese proyecto se va al demonio, se termina, porque la plata que tú tienes contemplada para cubrir todos los rubros se tiene que ir en una persona, como ocurrió también en este año con el profesor Nelson Acosta y con Sebastián Rusculleda, que no voy a decir que se llevaron porque no le robaron, han cobrado lo que ellos trabajaron, lo que se ganaron, pero el Deportivo Quito tuvo que pagarles lo que era la mensualidad de octubre, noviembre y diciembre de nuestra plantilla. Entonces, una vez cumplido con esos pagos, de evitar el descenso deportivo del Deportivo Quito, si es que el club avanzaba a los playoffs de segunda categoría, ya no teníamos para pagar los sueldos de la plantilla. Y por otro lado, perdón que me extienda, don Patricio, porque todo es una bola, ¿no?
todo está conectado. Dadas esas circunstancias, el Deportivo Quito compitió con dos planteles como el Ampetra y como el Cumbayá, que tenían el 300 y el 305% más de presupuesto mensual que el Deportivo Quito en plantilla. La nómina de jugadores nos referimos, ¿no? El pago mensual. La nómina mensual, no el 100%, el 300 y el 305%. Y bueno, ahí están hoy por hoy peleando, ¿no? Ganaron recién nomás del fin de semana, volvieron a ganar. Están peleando inclusive por llegar ya a semifinales casi de la segunda categoría, que es una cosa ya bastante más fuerte. Luis, en este tema justamente entonces, hablando de este tal o tan llamado o tan aclamado proyecto del 2021, ¿qué se planteó? ¿Qué se dijo con los socios en la asamblea? Porque entiendo que los informes fueron aprobados. El de gestión de presidencia, el económico. Algún informe me parece que fue puesto en revisión con alguna comisión de 3 personas, de socios, que no tienen nada que ver con la directiva, pero no es que no haya sido aprobado, simplemente está en revisión. Si no me equivoco, fue el financiero. Pero de ahí todo lo demás fue aprobado. Entonces, uno entendería que los socios están de acuerdo con lo que ha hecho la directiva. Y bueno, ¿qué se piensa para el 2021? Tú decías, se pueden presentar proyectos maravillosos, pero ya a esta altura, lógicamente que la directiva debe estar considerando, bueno, ¿qué hacemos, no? Para la próxima temporada. Es así, justamente como tú dices, Diego, 3 estoicos socios del Deportivo Quito van a entrar a la tarea de revisar factura por factura el 1.300.000 de ingresos y el 1.260.000 de egresos. Entonces, ese es básicamente lo que la asamblea decidió. Hay 3 personas que se han ofrecido a hacerlo y como te digo, no será factura por factura, rubro por rubro, que tendrán que justificarlo. Una mini auditoría prácticamente de los socios mismos. Una mini auditoría de los últimos 4 años, que me congratula, que me parece que es correcto, que cuentan con la total apertura del directorio del club, pero que me sorprende que no se haya pedido en otras administraciones donde realmente la cosa fue nefasta. Pensando en el 2021, el Deportivo Quito y el actual directorio tiene un proyecto lindísimo que no lo pudimos socializar porque la asamblea ya estaba muy extendida y los propios socios me decían al oído, ya que se acabe, ya acabemos. Se fueron mucho en la charla. Sí, se nos fue y no pudimos presentar un proyecto que nosotros tenemos muy lindo de construcción de canchas, sea de césped sintético o natural, en la parte frontal, frente a la piscina y el gimnasio del Deportivo Quito. Esto requiere una fuerte inversión a la cual estamos tratando de llegar con uno de nuestros principales auspiciantes para poderlo financiar. Evidentemente se va a tener que pagar, no es que nos van a regalar la inversión del Deportivo Quito, porque a estas alturas, discúlpame Diego, yo pienso en todo y me tengo que resguardar las espaldas, ¿no? Se hizo una hermosa piscina, se hizo un hermoso gimnasio y de repente había las críticas, pero ¿por qué por 8 años? Porque el que invirtió la plata tiene que recuperarla, además de pagarle un arriendo al Deportivo Quito. Entonces, si es que conseguimos un inversor para las canchas, va a tener que ser así, ¿no? Concesionarla a determinado tiempo, pactar un arriendo para el Deportivo Quito dependiendo de las proyecciones y que nos beneficiemos de las dos partes, pero que al final de cuentas, cuando termine el convenio, la cancha sea de propiedad del Deportivo Quito, como va a ocurrir con la piscina o con el gimnasio. Entonces, ese es uno de los principales sustentos económicos, porque realmente es un negocio que se mueve muy bien y si es que hay la apertura de las autoridades para que se pueda volver a hacer deporte, puede llegar a ser muy importante en lo social, en lo deportivo y en lo económico para el Deportivo Quito, porque además se va a aglutinar todo el sector norte de la ciudad de Quito en canchas sintéticas que no hay y a un costo bajo, porque normalmente cuando tú vas a uno de estos complejos es un lujo ir, ¿no? Es carito jugar una horita, un par de horitas en estas canchas y nosotros queremos hacerlo de una forma muy popular. Esa es nuestro principal foco de atención para financiar al Deportivo Quito en el 2021, pero todo depende de los tiempos, sigue siendo incierto, tú no sabes cuándo va a volver a haber otro confinamiento, tú no sabes cuándo van a volver a haber otras medidas. Entonces sí estamos preocupados, Diego, por todo lo que te he explicado hasta el momento. Me imagino la gran preocupación que tienen naturalmente todos los directivos, desde la presidenta, desde luego, pensando cada día en cómo financiar, cómo ir solucionando los problemas que tiene el Deportivo Quito y especialmente el tema de las deudas. En este aspecto, por ejemplo, la hinchada inclusive ya tiene frases porque es muy hábil también para comenzar a jugar con las palabras y dice: Deportivo Quito,
o está recuperando vida o está prolongando la agonía, porque realmente cada día es una preocupación más, cada campeonato, ya viene el 2021, si podrá terminar ese campeonato, si podrá intervenir, si no vendrán deudas más que le impidan jugar o que le quiten puntos y cosas por el estilo, y realmente la situación como se dio precisamente en este año, en que también tuvo que soportar esa circunstancia de que le quiten puntos por un reclamo que no se pudo solucionar a tiempo. Pero en definitiva, para el 2021 sigue la esperanza de ir mejorando, de ir superando, así sea de a poco, porque comprendemos, eso sí, el esfuerzo que están haciendo, porque es realmente un gran dolor de cabeza que tienen todos los días, y es un esfuerzo que tienen que hacer, sí, dedicarle tiempo, dinero, energías, en fin, tanto para tratar de mantener a Deportivo Quito. ¿Cómo se viene el 2021? Y yo creo que el balance general del directorio del Deportivo Quito sigue siendo abierto a la lucha, ¿no? Y digo un balance general porque yo no puedo hablar puntualmente por ninguno de mis compañeros. Habemos quienes estamos un poquito más desgastados, quienes estamos un poquito con más ganas de irnos a nuestra casa que de seguir, pero el balance general, si hablamos en general del directorio del club, siento que hay la fuerza y el compromiso para seguir peleando una batalla que es muy dura, y que necesita de mucho compromiso, de mucho despojarse de muchas cosas que no cualquier persona está dispuesta a hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que el Deportivo Quito entró en una etapa de severa preocupación a partir de la pandemia, porque sin contar este año 2020, contando solo hasta el balance de 31 de diciembre de 2019, lo del Deportivo Quito era muy esperanzador, don Patricio. Qué pena no poder presentar los números, porque así lo ha ordenado la Asamblea, pero era muy, muy esperanzador el haber pasado de un 2017 con saldo en contra a una ganancia mínima en el 2018 y a unos ahorros muy, muy, pero muy fuertes en 2019. Daba mucha esperanza, daba mucha alegría, daba mucho orgullo, pero lamentablemente se vino abajo todo con la pandemia, y yo no creo que sea una exclusividad del Deportivo Quito, ¿no? Yo escucho cómo al Nacional lo están empezando a suspender, bueno, se está empezando a hacer público las suspensiones del Nacional porque siempre han sido así, y yo no sé cómo van a ser el próximo año si es que la situación continúa igual. Ahora, Luis, yo sí quiero ir también un poco más hacia ese lado, no sé si llamarlo negativo, pero sí preocupante, que tú mencionabas hace un momento atrás, el panorama del 2021, esta fragilidad que tiene Deportivo Quito ante cualquier reclamo. Es decir, sigue o seguirá Deportivo Quito dependiendo por poco y de la buena voluntad de sus acreedores para que pueda sobrevivir en el próximo año, considerando que ya va a ser un año largo, ¿no? Este fue una temporada cortita de 2-3 meses en las que si el Quito le iba bien, pues podía ascender, pero en tan cortito tiempo tuvo un fin de semana en el que no pudo actuar. El siguiente va a ser un año mucho más largo. Entonces, ¿es realmente frágil, Luis? Sincerándonos un poco acá, es lo que merece, creo yo, también la hinchada del Deportivo Quito, saber si esa fragilidad se va a mantener, si va a seguir existiendo, esa preocupación de que fin de semana tras fin de semana depende el Quito, no de la gestión tanto que haga la directiva, sino a veces de la buena voluntad de los acreedores para que el Quito pueda jugar y no verse obligado a tener que sufrir con otro descenso. Sí, definitivamente, Diego, esa fragilidad se va a mantener y se va a agudizar en el 2021. No diría yo tanto así como la buena voluntad del acreedor, sino la apertura, porque el actual director del Deportivo Quito siempre ha comprometido algún pago, a veces insuficiente, pero nunca le hemos dicho perdónanos la deuda, o no nos cobres, no seas malito. Muy rara vez hemos dicho la próxima semana te ayudo con algo de la taquilla y vamos equilibrando. Pero el Deportivo Quito siempre ofrece un pago que a veces es insuficiente y desemboca en una suspensión, o desemboca en algún inconveniente, en que el directorio del Deportivo Quito tenga que hacer un préstamo al club. Tú verás los balances, el muy poquito que nosotros pudimos
pudimos mostrar en redes sociales y el director del Deportivo Quito ha hecho préstamos importantes a la institución. Ha hecho y ha regalado, porque son dos rubros que nosotros le presentamos a los socios, lo que el director del Deportivo Quito ha regalado, estamos hablando de casi $50,000, y lo que el director del Deportivo Quito ha prestado, que son valores que se van pagando ni siquiera en su totalidad, sino que son poco a poco. Y bueno, lo del próximo año también va a depender mucho de las reglas de juego, mi estimado Diego. En este 2020 no había la obligatoriedad de jugar el campeonato, pero nosotros tercos y recurriendo a la grandeza del Deportivo Quito y a lo que nuestra hinchada se merece, decidimos apostar todo y buscar de donde sea los recursos y ponerle a jugar al Deportivo Quito en un año que no era obligatorio. Yo no sé si el próximo año se pueda mantener este espíritu, no sé, tampoco digo que sí, no sé si se pueda mantener este espíritu y dadas las condiciones, lamentablemente en determinado momento decir el Deportivo Quito ha decidido que no participará del torneo en este año, si es que se repiten las condiciones. No digo que se vaya a hacer, digo que es una posibilidad, pero dada las complicaciones que vamos a tener en el 2021, yo personalmente como secretario del director del Deportivo Quito, me la pensaría 2 veces antes de participar. Una de esas condiciones, Luis, tendría que ver directamente con los acuerdos a los que lleguen, es decir, tú le decías un momento atrás, tendrán que volver a negociar, a volver a hablar con todos los acreedores de FIFA, por ejemplo, para quizás que les den otro añito más, ¿no? La esperanza era subir ya en este 2020, llegar a la Serie B y empezar a armar planes de pago. No se pudo dar, habrá que esperar otro año más. Dependerá mucho de eso, Luis, volver a tener la certeza de ofrecerle al hincha, como se lo hizo ya en una oportunidad, y decirle, hey, hemos llegado a acuerdos de este año y no nos van a volver a molestar, al menos en FIFA, porque hoy no solamente se abre esa brecha, sino que también está la AFE, ¿no? Por ejemplo, la AFE con sus propios problemas, en donde no hay una cabeza hoy por hoy legítima, digámoslo así, si Iván Hurtado, si alguna otra persona, Luis Luna reclama el puesto, en fin. Entonces también se abre la AFE, también se abre la federación y se abren varios, yo diría un arbolito, ¿no? En la que hay que ponerle varias atención a varias ramas. Están los acreedores en FIFA, la federación, pero también están esos ingresos que hay que reclamar a la federación. Hay equipos que siguen utilizando el Atahualpa para sus partidos internacionales. Es decir, cómo complementar un poco esas cosas dependerá de todo eso, que ese arbolito crezca normalmente, que crezca verde, para que las condiciones se presten para el 2021, Luis. No sé si me hago entender. Sí, definitivamente depende muchísimo de como tú lo has señalado, este arbolito, pero me parece que te falta una ramita que para mí siempre es la más importante, ¿no? La humana, porque nosotros no podemos jugar con quienes prestan sus servicios para el club. Nosotros no podemos armar un plantel que no vamos a poder pagar. Nosotros no podemos pedirle a nuestro personal administrativo que vaya de domingo a domingo a Carcelén si no le vamos a poder pagar. Entonces sí, el arbolito que tú señalabas está compuesto de acuerdos y de deudas, pero también de personas que dependen del Deportivo Quito, de una plantilla de jugadores, de cuerpo técnico, de médicos, de psicólogos, del Jaime Molina, de la Margarita, de la Piedad, de utilería, con la que nosotros yo creo que no podemos jugar. Y si el Deportivo Quito no va a tener los recursos para poderles pagar el sueldo que se lo ganan y que se lo merecen, porque es gente que trabaja muy duro, yo no sé de qué institucionalidad hablamos, y no nos olvidemos, como te decía, no nos olvidemos de lo humano en toda esta lista que tú has enumerado, que integra todo el análisis que tiene que hacer el director del Deportivo Quito para pensar en 2021. Ahora, por lo que lo escucho, Luis, realmente la situación es sumamente difícil y uno va poniendo, por cierto, en una balanza la parte negativa, la parte positiva, y piensa para el futuro, dice, a ver, ¿qué es lo positivo para el futuro? ¿Qué es la parte negativa? Y yo creo que las directivas que han pasado por Deportivo Quito, hasta la actual inclusive, tienen que poner los pies en la tierra y saber la realidad y enfrentar la realidad, y con esa claridad con que nos habla Luis Otero, precisamente, muchas gracias por estar con nosotros y atender esta entrevista y conocer estos detalles. Son detalles que no es que levanten un gran optimismo, ni mucho menos, sino por el contrario, más bien muchas preocupaciones, porque el 2021 que se viene, habrá que armar el equipo, arreglar con el director técnico, si va a continuar, no va a continuar,
qué jugadores van a llegar a Deportivo Quito, como para pelear la posibilidad realmente de ascender, de dejar ya la segunda categoría, de llegar a la Serie B, en fin, de retornar al sitial que siempre tuvo en el fútbol ecuatoriano. Entonces, todas esas cosas realmente no es que pinten un hermoso panorama, y por el contrario, más bien, hasta se corre el riesgo de no jugar en el campeonato. De esta manera que esas situaciones, Luis me va a perdonar que yo insista justamente en esa parte negativa y positiva, ¿no es cierto? En que Deportivo Quito tiene que mirar la realidad que vive y la parte económica, las deudas, el pago, de dónde saca tanta plata que necesita, porque la publicidad del Estadio Olímpico Atahualpa no entiendo que no alcanza, no ha funcionado lo que uno piensa o lo que mucha gente inclusive habla. De tal manera que, ¿de dónde sacar plata? Sujeto de, digamos, con plan, con... Tuvimos ahí una interrupción sobre el final, ¿no? Ahí sí. Bueno, podemos continuar. Sí, don Patricio, y yo tratando de ser lo más realista posible. Evidentemente hay situaciones positivas que nos dan esperanza, como usted señala, ¿no? Un ejemplo es que 2 sponsors del Deportivo Quito ya han comprometido su renovación para la próxima temporada. Eso habla claro de que hay confianza. El diálogo con los acreedores fluye porque el Deportivo Quito ha pagado, porque el Deportivo Quito ha cumplido en medio de su pobreza y quizás no con la deuda total, con partes de pago a los jugadores, a los acreedores, y ahora hay confianza, se ha recuperado eso, esa confianza que debe haber. Hay credibilidad. Exacto, don Patricio. Entonces, si nosotros hablamos de lo positivo, porque puede ser que hasta el momento mi intervención haya sonido tan realista que suene un poquito pesimista, pero hay situaciones muy positivas en el Deportivo Quito, como la imagen que se brinda en las redes sociales, el crecimiento que ha tenido, la posibilidad de empezar a monetizarlas desde el próximo año, la confianza que hay de los sponsors del Deportivo Quito, y que eso también es una bola de nieve porque empieza a ser atractivo para otras marcas, la credibilidad que usted señalaba en los acreedores. Ese es el lado positivo de la gestión que se ha hecho en Deportivo Quito en los últimos 4 años, si queremos pensar también en las cosas buenas. Eso le iba a preguntar justamente a Luis, es decir, hemos hablado quizás del panorama negativo dentro de todo los problemas que se le vienen al Quito y esta fragilidad, pero bueno, en cambio también habrá que buscar lo positivo, es decir, mire, por ejemplo, estos planes de las canchas, este proyecto de las canchas en el complejo es una extraordinaria idea que puede dejar muchos réditos al equipo azulgrana, pero bueno, la gente se preguntará qué más, o qué plan B se tiene, Luis, para tratar de afrontar un año complicado, porque si bien es cierto que pueden haber complicaciones, y hoy nos decía Luis justamente esas dudas que podrían llegar a surgir sobre si participar o no, de acuerdo a los temas económicos y a varias circunstancias más, pero obviamente la dirigencia no se va a cruzar de brazos, entiendo, Luis, es decir, estarán trabajando, pensando desde ya en, bueno, a ver, ¿qué hacemos para tratar de evitar tomar esa dura decisión de no jugar, ¿no? Haciendo algún otro tipo de negocio, no sé si hay alguna opción de venta de jugadores, el mismo tema de este inversor, porque mucha gente nos pregunta, Luis, ¿por qué el Quito no lo busca? ¿No? ¿Por qué esperar a que vayan a tocarle la puerta al Quito un grupo inversor y no son los dirigentes los que salen a buscar al grupo inversor de los que perdieron con el mismo Deportivo Cuenca? Vayan a buscarlos, vayan a tocar la puerta, es decir, ¿qué se está planificando, qué se está pensando hacer para el 2021 en vista de tratar de evitar tomar esa dura decisión, Luis? ¿Por qué el directorio del Deportivo Quito no busca? Y eso habla de una fragilidad, una crítica muy frágil. ¿Por qué no lo busca? Porque no tenía el visto bueno de la Asamblea. Y lo sigue sin tener, porque como te contaba al principio, Diego, se decidió seguir tratando el tema en los 3 primeros meses de 2023. Entonces el Deportivo Quito no puede saltar... ¿2023 o 2021, perdón? 2021. Ah, ya, 2021. okay. Entonces el director del Deportivo Quito no puede saltarse la máxima autoridad, que es la Asamblea de Socios. Entonces el hincha que opina eso me da la impresión de que ni siquiera leyó los estatutos. Es por eso que el director del Deportivo Quito no sale en búsqueda de un gerente. Y la Asamblea tomó la decisión de que se vuelva a instaurar, de que se vuelva a convocar entre febrero y marzo, y así será,
para seguir puliendo el tema. Me acuerdo algo más de tu intervención, Diego. Lo que hay que ver también en el Deportivo Quito son temas importantes de mercadeo. Si te enseño mi chat me encantaría, pero tengo algunos privados. La comisión de marketing está bombardeando el chat, está trabajando ya ahorita en el próximo año en generar recursos por Navidad en deportes de Quito. Nosotros no nos quedamos quietos, ¿no? Yo fui el único que me tomé 7 días de vacaciones la semana anterior, pero el resto siguen trabajando en el Deportivo Quito y yo estoy reintegrado a mis funciones. Trabajo que es con mucho cariño, con mucho corazón, y que siempre piense en el bienestar del Deportivo Quito, y que el hincha sepa, porque tiene dudas como la que tú me has planteado hace unos minutos, tiene dudas que se transforman en críticas, ¿no? Pero sí hay que saber la realidad del Deportivo Quito antes que hablar, ¿no? Un filósofo decía, primero pienso, luego escribo. Luego existo. Luego existo. Entonces, claro, ¿por qué no busca el director del Deportivo Quito el inversor? Porque necesita la aprobación de la asamblea y todavía no la tiene. Entonces seguimos trabajando siempre en situaciones y apegados al estatuto del club. Luis, ¿y qué ideas surgieron? Pero quiero preguntarte también esto, porque decías que hubo cerca de 1 hora de charla con los socios, entre preguntas quizás y críticas, pero también muchos socios querían plantear ideas. ¿Qué ideas, qué soluciones, qué aportes dieron los hinchas socios del Deportivo Quito para la directiva, para tratar de tomarlas en cuenta, en consideración, recomendaciones, opiniones, algún aporte de ese estilo que haya surgido en la asamblea el día sábado anterior? Y realmente no tan constructivo en ese sentido, no. Yo personalmente siento que no fue. Sí hubo una preocupación por situaciones puntuales en las deudas del Deportivo Quito, por tabús de los que se habla de la publicidad con el Independiente del Valle, de la deuda con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, temas que no puedo decirles en esta entrevista, Diego, me anticipo porque son muy, muy privadas de la asamblea, pero había esas inquietudes. Hubo críticas, sí, al departamento de comunicaciones del club. A mí personalmente me hicieron llegar varias críticas. Parece que es insuficiente, parece que no está bien encaminado, más allá de que los números y el crecimiento de todos los canales del club les fue presentado. Y sí, y ese era el espíritu de mi reflexión al principio, ¿no? En el que decía toda crítica es bienvenida y nos sirve para mejorar, y uno, aunque no le guste, tiene que tomarla como tal y querer ser mejor y empeñarse en ser mejor, y está muy bien, pero ese fue el espíritu de los 45 minutos, ¿no? No hubo ideas nuevas, no hubo aportes valiosos en ese sentido. No, se acercó un señor Murillo que ofreció contactarnos con ideas para generar recursos de una forma mucho más artesanal, no empresarial. Hubo la apertura. Al chico que cuestionó el tema de las redes sociales también hubo la apertura de intercambiar números, pero apenas terminó la asamblea nunca se acercó. Y sí, no fue una asamblea muy proactiva en ese sentido. Hay que decirlo, no hubo sugerencia, no hubo aporte, no hubo ideas, no hubo iniciativas, más bien hubo muchas interrogantes con todo el derecho, y crítica que nosotros lo aceptamos. Es una situación, por todo lado, uno encuentra realmente la actitud naturalmente de hinchada en tratar de encontrar la solución a los problemas, entiendo yo. Y claro, tiene que plantear primero dónde está el problema, y allí es en donde se choca con una realidad tremendamente dura y difícil. Hay un detalle que se me viene la pregunta en este momento, Luis. ¿Está cansándose la gente? ¿Crees tú que está cansándose la gente que le sigue al Deportivo Quito y la que le dirige al Deportivo Quito? Definitivamente, don Patricio. Yo creo que está perdiendo la paciencia la hinchada, y está cansándose el directorio. Definitivamente. Esa es una realidad. ¿Se ha pensado en seguir, Luis, o en abandonar el barco? No lo sabemos abandonar el barco porque nadie es eterno. En mi caso, por ejemplo,
siempre hay la persona que se refiere en esos términos, pero no te olvides, Diego, que yo estoy desde el 2015, ¿no? Son 5 años de trabajar ad honorem, de quitarle tiempo a tu familia y de poner muchísimo dinero, como te contaba yo la semana pasada, a ti te decía la cifra concreta. Entonces, después de todo eso, yo no creo que sea justo que te digan abandonar el barco, sino un retirarse con dignidad. Un me voy nomás ya por la sombrita. Pero bueno, entiendo que ya no tengo más, ya no sé qué se poner. acabó. Y esto pasa en todos los clubes, ¿no? Algo que lastimosamente sucede, no es de exclusividad, como decía Luis, del Deportivo Quito. Todos los dirigentes tarde o temprano ponen plata de su propio bolsillo. Ahora, después que lo cobren, no lo cobren o cómo lo cobren, es otra cosa. Y Luis nos acaba de decir, se ha puesto también dinero en el Deportivo Quito, unos regalados y otros a modo de préstamo. Pero a la larga, mira, este tipo de ideas, yo por acá tengo un par de mensajes, Luis, que quiero darle lectura de la gente que nos está escribiendo y que quizás de esta manera también aportan de alguna manera con su idea, ¿no? Dice por acá, bueno, agradecimientos para la directiva, dice Lenín Vázquez. Jorginho Moreira dice: ¿cuál es el plan B si no resulta lo de las canchas que están proyectadas para hacer por el tema de la pandemia en el 2021? Otra inquietud por acá dice: hagan otra vez esa campaña con tu nombre en la camiseta, van a apoyar bastantes hinchas como una vez ya lo hicieron. Y surge una idea, Luis, por allí de otro hincha. Dice por acá: buenos días del equipo positivo, felicitaciones por su trabajo, al igual que la directiva del Deportivo Quito por el esfuerzo que hacen. Mi pregunta es si también se podría hacer algún acuerdo con algún club de Serie A o B para servir de cantera, como lo hace Independiente con el Independiente Juniors, o Católica, que en este año estuvo con el Cuniburo, ¿no? Jugaron con la reserva. Dice por acá, aguante la academia, muchas gracias. Y de una vez te leo la última inquietud que tengo por acá. Dice Jorginho Moreira: el futuro de la hinchada del Quito está en riesgo. Hoy por hoy la hinchada está ahí, no abandona, pero después, signos de interrogación. Los niños que son el futuro hincha del Quito no ven que el equipo juegue con equipos de la A. Es más, no escuchan el nombre del Quito, obviamente, porque no está en el protagonismo. ¿Han pensado también en eso? Son cosas que realmente no vemos en los hinchas, que haya, y es más, un futuro totalmente incierto. Luis, ahí están algunas ideas, inquietudes de la gente. Bueno, primero que nada agradecer porque de tomarse el tiempo de escribir un mensaje, de escuchar el programa es gratificante. Me voy a tratar de acordar de todas. Mira, yo les tengo por acá igual. Cuando yo era niño, hasta los 10, 12 años, y eso que estuve en el famoso partido con Barcelona en el 89 sin mayor conciencia, realmente no me importaba el equipo contra el que jugaba el Deportivo Quito ni el estadio, ¿no? Yo quería ir al estadio y comerme mi heladito, y ese es el espíritu que uno tiene que inculcarle a sus hijos, el amor por el Deportivo Quito. No es responsabilidad del directorio del club provocar el amor hacia el niño hincha del Deportivo Quito. Eso va de los hogares, y yo te digo, a mí hasta los 10 años no me importaba contra quién jugaba el club. Y ahora estoy viviendo la segunda niñez. Tampoco me importa contra quién juega el club. Sigo estando ahí todos los partidos y voy y veo, y me escapo un ratito de mi esposa y me tomo una cervecita y converso con mis amigos. Y ese es el espíritu del verdadero hincha del Deportivo Quito. No importa el rival, querido amigo. Sí, lo de las estrategias de marketing hay mucho, se está pensando en una navideña. Yo entiendo, y durante la administración de Joselito Cobo fui parte de la comisión de marketing que emprendió el tema de los nombres en las camisetas, y hay que darle alguna proyección, algún valor agregado, o darle alguna diferenciación, porque si bien es muy lindo y es un orgullo tener esa camiseta, yo la tengo y mi nombre está ahí, no generó los recursos económicos que uno hubiese pensado que se podían generar. Pero a partir de eso tú puedes tener ya ideas y como un caso de no éxito, proyectar un posible caso de éxito, ¿no? Como por ejemplo, que un futbolista juegue con el nombre de una familia y que ellos por un aporte pueda tener esa camiseta al final de cada partido. Ese es un giro que me parece muy chévere, yéndome por la idea del hincha. La otra que se me estaba escapando, lo de el servir de cantera para equipos de la A o de la B. Sí, ese es un tema que nosotros este año lo intentamos y le hicimos el acercamiento a 2 equipos de Serie A, pero no es que esos se hayan negado por malos, ¿no? Seguramente no se va a ver bien en la opinión pública que el Deportivo Quito le preste sus colores
a la reserva de liga y que esos jugadores después de un año regresen a liga sin dejarle ningún rédito al Quito. Viéndolo desde la perspectiva del club, del Deportivo Quito, viéndolo desde la perspectiva de la liga, el hincha de la liga va a decir, ¿por qué tenemos que prestarle a nuestros jugadores a estos muertos? Y entonces es un tema muy delicado y nosotros lo intentamos este año, pero no se pudo y le veo difícil. Es mucho más sencillo prestarle la reserva a un equipo sin mayor nombre y sin mayor impacto social, aunque sí muy respetable y organizado como el Cuniburo, que prestarle tu reserva a un equipo con mucha hinchada y con mucha opinión pública como el Deportivo Quito. La otra es el famoso plan B, el famoso plan A, plan C, que yo les explicaba al principio de la entrevista, ¿no? No hay plan que valga si mañana aparece un acreedor. Y no me quiero ir muy lejos, Diego, y dada la insistencia del plan, te digo, al día de mañana no hay plan que valga porque ese acreedor ya apareció y es la Linde, es la Linde. Entonces estamos abocados en un tema muy parecido al de Anrisi, muy parecido al de Nelson Acosta y muy parecido al de Sebastián Ruscudeda, ya ahorita. Cuando nosotros ya teníamos un plan que es las canchas, ya ahorita ese plan está complicado porque ya apareció el problema. Y en el Deportivo Quito ese problema aparece uno cada semana. Entonces, por favor, saquémonos de la cabeza el tema del plan, porque uno tiene un plan y un proyecto cuando lo puedes llevar a cabo. Cuando ese plan y ese proyecto se va a ir al tacho de la basura por administraciones pasadas que te provocan deuda en el presente, que se llevan $600,000 del 1.200.000 que generaste, no podemos hablar de un plan. Tenemos que hablar de apoyo, de ideas, de sostenibilidad. Hay que vivir el hoy. Hay que vivir el hoy. Habrá que tener también un plan, un proyecto, aunque esa palabra ya empieza a sonar fea, ¿no? Lo del plan o lo del proyecto, también para los acreedores, ¿no? Es decir, para que esto no suceda. Por eso te consulto, Luis, si se tiene pensado quizás ya en los próximos días, tal y como se hizo alguna vez, el viajar a Argentina, el viajar a dialogar con todos los acreedores, no sé si con Samantha Yepes, con Jorge Iván, con tu persona, en fin, algún otro directivo quizás, del doctor Ceso Vázquez, para conversar y volver a renegociar estos acuerdos con la gente para precisamente tener esa seguridad y esa tranquilidad por un lado y llevar a cabo estos proyectos de los que hablamos. Sin duda alguna, Diego, sin duda alguna. O sea, ya el director del Deportivo Quito actual tiene hasta una relación con el acreedor. Estoy completamente seguro de que Celso con Rovira ya se tratan hasta de boludo. Ya, o sea, ya hay una conversan muy seguido, ¿no? Sí, porque el contacto es muy seguido, ya es muy cercano. Ya pasó del señor o del presidente a Che, a boludo. Y ahora lo de la Linde que nos comentas está en FIFA, ¿no? Es decir, es una demanda fuerte, entiendo. Es una demanda fuerte y que por el momento nos tiene prohibido armar el equipo de 2021. No podemos fichar, no podemos inscribir jugadores, no podemos ni siquiera rescindir contratos. ¿Y en qué terminó, Luis, este problema también de la última carta en la que se decía que podía ser sancionado el club y la federación por un impedimento de contratar jugadores, no solamente internacionales, que fue lo que el Quito entendió, según nos dijo alguna vez el doctor Ceso Vázquez, sino que no podía contratar bajo ningún concepto jugadores ni siquiera nacionales? ¿En qué terminó ese tema? Sí, el mismo Celso, el doctor, contestó jurídicamente ya el requerimiento. No era una demanda ni era un castigo, era un documento que necesitaba una contestación jurídica, que lo ha hecho el Deportivo Quito. Conversé con Jorge Iván, creo que el día sábado, me dijo que parece ser que hasta el 20 de noviembre habrá respuesta, pero bueno, el Deportivo Quito no está en indefensión. Quiero recalcar que un punto que había topado al inicio de la conversación, ¿no? En los últimos años Deportivo Quito perdió 2 juicios por el simple hecho de no poner un escrito ante una demanda. Ni siquiera por perder el tiempo, ni siquiera por ir a pararse una mañana en un juzgado,
por no poner un mugroso papel que le defienda. El Deportivo Quito perdió muchos cientos de miles de dólares en juicios. Y eso no ocurrió en esta situación, ni ha ocurrido en este directorio. Como tú señalas, había este documento y el Deportivo Quito se ha defendido y ha presentado todos sus alegatos y toda su ponencia junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante FIFA. Luis, ¿cómo está la relación con la Concentración Deportiva de Pichincha? Según los planes que tenía la Concentración Deportiva de Pichincha y naturalmente con el municipio capitalino, en fin, con varios organismos, el asunto del Estadio Olímpico Atahualpa. Se hablaba de que el próximo año ya comenzaría la remodelación, que lógicamente afectaría muchísimo el uso del Estadio Olímpico Atahualpa, de acuerdo a lo que tenía planificado, al menos en ese aspecto, la reestructuración o la fundación también del Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Cómo está el tema? Porque lógicamente ustedes tienen que estar preocupados por la publicidad interna. Sí, sin duda alguna. Y en ese sentido todo ha caminado muy bien, la relación es la mejor. Puede ser que se interprete algún distanciamiento porque el Deportivo Quito terminó no jugando en el Olímpico Atahualpa, pero no es así. La relación es la mejor, es muy buena. Hay que estar muy agradecidos con la apertura que ha tenido la actual dirigencia de Concentración Deportiva de Pichincha para con el Deportivo Quito. Lo que nos ha visto abocados a salir de nuestra casa, del Olímpico Atahualpa, primero ha sido el tema del arriendo de los derechos de televisión que no podía transmitir en el escenario porque eran ellos los que no llegaban al acuerdo con la concentración, y luego el ahorrarte los $500 que se habían acordado para jugar en el Olímpico Atahualpa versus jugar en nuestro complejo o jugar en Sangolquí, que era mucho más económico. Y a partir de eso, no, las relaciones intactas, las relaciones en los mejores términos, mucha cordialidad, mucha amabilidad, todo en orden. ¿Y con AFNA, Luis? Y con la AFNA igual al final de cuentas el año pasado, después de esta tormenta tropical que representaron los derechos de televisión, hubo una reunión con presidente, con gerente de AFNA y el tema se arregló bien, hay cordialidad, hay respeto y la presencia mismo del equipo de transmisión en la ciudad deportiva Neyman Cheno Velasco habla de que la relación es buena. ¿Y se llegaron a cancelar los valores ya? Perdón, ¿me repiten? Sí, ¿se llegaron ya a cancelar, Luis, los valores de aquellos pendientes de este año por las transmisiones? ¿O por lo menos se conoce el valor ya que va a cobrar el Quito? No, todavía no se ha cancelado el valor más o menos ya se conoce, pero todavía no se ha hecho el pago. ¿Hay contrato para el próximo año en el tema de los derechos de televisión? Inicialmente el contrato era por un año, pero era extendible. Entonces está en potestad tanto de la empresa como de AFNA el renovarlo. Se sigue pensando en jugar en Carcelén, entiendo, ¿no? Hasta con el proyecto de ampliar la tribuna. Sí, nosotros conversábamos, incluso en el último partido nos acompañó Juan Manuel Aguirre, él estuvo con nosotros y conversábamos de que sí, mientras dure la pandemia la mejor opción es jugar en Carcelén, incluso si es que llega a existir cierta limitación de aforo, y el Deportivo Quito ahí sí decide premiarles a los socios y que solo asistan los socios a los partidos del club, incluso con cierta apertura sigue siendo Carcelén una opción. Ya, correcto. Luis, voy a leer un par de mensajes que tengo por acá. Entenderás también el respeto que se merece la gente que nos escribe en estos momentos, y son comentarios un tantito extensos, al menos uno de ellos, pero tengo que darle lectura, nos escriben para ello también. Por acá Angelo Novoa nos escribe y dice: me suena absurdo tener que tener la autorización de la asamblea para buscar un grupo inversor. ¿Qué buscan? Que desaparezca la CADE. Primer comentario. Y por acá tengo uno que es mucho más extenso y dice: Adrián Samaniego, no es responsabilidad del club inculcar a los hinchas. ¿De quién es entonces? ¿Quién es el que tiene que atraer hinchas? Definitivamente esta administración está en otra época. Ahora los equipos modernos hacen campañas agresivas de marketing para captar socios. Ya no saben lo que dicen, que no les da permiso a la asamblea para traer a un grupo inversor o nombrar un gerente. Por Dios, eso se llama autogestión. Lo que pasa es que están cruzados de brazos esperando que les vengan a buscar. En vez de salir a buscar un inversor, hacen autogestión y plantearlo ante la asamblea.
Por las justificaciones que escucho, estamos destinados a desaparecer otra vez, lamentablemente. Llamen a otra asamblea y pidan la autorización en la asamblea y gestionen entonces, Luis. Un par de opiniones también de la gente, ¿no? Que tiene también ese derecho a pensar como le parezca. Bueno, voy a contestar estrictamente la reglamentaria, porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca en cuanto a opiniones. Sí. El tema estatutario es el tema estatutario. El tema estatutario es el tema estatutario. A mí no me gusta la zona azul, pero tengo que pagar la zona azul. A mí tampoco me gusta pagar tanto dinero al SRI, porque capaz ni lo uso, pero lo tengo que pagar. Las reglas son las reglas y así es la cosa. Y en su momento hubo la posibilidad de ser socio y en su momento hubo la convocatoria a la reforma de estatutos, donde todas esas opiniones y todas esas voces pudieron haber sido escuchadas y agregadas al estatuto cuando fue renovado hace 2 años. ¿Saben cuántas personas fueron a esa asamblea para renovar los estatutos? 8 personas. 8 preocupados por el Deportivo Quito acudieron a esa asamblea en la que se renovaron los estatutos. Pero hoy nos quejamos porque la asamblea es la máxima autoridad y el directorio tiene que cumplir lo que señala el estatuto y obedecer lo que señala la asamblea. Y lamentablemente las reglas de juego son así. A mí no me gusta pagar el condominio de mi casa, me parece exagerado, pero lo pago. Y te repito, a mí no me gusta pagar la zona azul, porque me parece que no es ni seguro, hasta se roban los autos de ahí, pero me tengo que pagar. No, pues y además en la asamblea se deciden las cosas, además democráticamente. Cuando hay alguna discusión se toman votaciones, sí. Y los que tienen derecho a votar, lógicamente, son los que deciden una cosa u otra. Y entiendo además, y Patricio, además entiendo que la campaña de socios, más allá de que sea o no agresiva al gusto de mucha gente, pero uno puede hacerse socio en cualquier momento, ¿no? Uno puede hacerse socio en cualquier instante, Luis, del Deportivo Quito. Totalmente. Ya. Hacerse socio del Deportivo Quito es como abrir una cuenta de ahorros. El banco no tiene que invitarte a que ahorres. Tú tienes que tener la voluntad de ahorrarte porque piensas en tu familia y en tu futuro. El banco no te puede obligar ni ser agresivo en la campaña de remuneraciones. Uno tiene a veces que también tener la iniciativa y ser proactivo, y parece que la situación respecto al comentario es invertida, ¿no? El que está sentado esperando no es el dirigente, sino parece que en muchos casos es el hincha. Claro, y repito, uno tiene que cumplir las leyes. A mí no me gusta el no circula, pero aquí estoy, pues vea, martes en la casa sin poder salir, el miércoles en casa sin poder salir. ¿Cuánta gente, cuántos llegaron, cuántos socios hubo en la asamblea aproximadamente en esta ocasión? Sí, esta vez fue muy importante el número de socios, parece que hubo mucha más... Conciencia, decía yo el otro día. Más que conciencia, hubo mucha más preocupación. Entonces, para el Deportivo Quito, en la historia, en lo que yo he vivido en mis 14 años ininterrumpidos siendo socio, hubieron 30, 35 personas, y eso es muchísimo, solo superada cuando llegó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pastocalle, que ahí había como 100 personas. Creo que esta es la de segunda mayor convocatoria. De ahí normalmente las asambleas del Deportivo Quito se dan entre 15 y 20 personas. No hay mucho. Circunstancia. Hay un detalle. ¿Ha habido alguna conversación? Porque pienso, como tal vez la gran mayoría de hinchas del Deportivo Quito deben estar analizando la situación que vive la institución. ¿Y qué pasa? ¿Han conversado con el director técnico? ¿Se planifica ya para el próximo año? Porque de todas maneras, de acuerdo a cómo se presentan las cosas, Deportivo Quito tiene el compromiso de jugar el próximo año, el próximo campeonato, y naturalmente seguir manteniéndose en actividad, salvo que se den otras circunstancias que también las hemos tocado acá en esta entrevista. Pero de todas maneras, pensando en que tiene que vivir el Deportivo Quito y que tiene que seguir jugando, y eso es también la vida para el hincha, para el socio del Deportivo Quito, pues poder verle, aunque sea en estos partidos de la segunda categoría. Pues se ha hablado algo sobre la estructura del equipo. ¿Qué les ha dicho Duarte? Hay un director técnico. Sí, claro, con Raúl se habló desde el primer día en que la directiva del Deportivo Quito era consciente de que él llegaba a coger una papa caliente, un equipo sin posibilidades de clasificar, pero que al mismo tiempo queríamos que se evalúe nuestro plantel y proyectar un año 2021 de mejores resultados. A partir desde el primer día se ha conversado con el profe Duarte, y seguramente en los próximos días también hay que despejar un poquito la mente, nos volveremos a juntar.
tanto Raúl como la dirigencia del Deportivo Quito dimos muestras de que nuestra palabra era muy importante, porque en los primeros días de trabajo se trabajó, valga la redundancia, solamente habiendo dado la palabra y sin contrato, y las dos partes cumplimos puntualmente. Entonces, se va a conversar seguramente, hay que analizar fríamente los números, y hay que presentarle a Raúl el presupuesto que tiene el Deportivo Quito real y concreto para que pueda comenzar a trabajar. Otro tema muy importante que nos había dicho el profe es que, contrario a otros cuerpos técnicos, él sí quería llamar a pruebas en el Deportivo Quito, él sí quería tomarse unos 2 o 3 días. Muchos hinchas y jugadores del Deportivo Quito escriben en las redes sociales, a los canales, que si hay pruebas, que si van a jugar, que si se les puede recibir, y a veces yo no les contesto, pero bueno, la realidad es que a los cuerpos técnicos en general no les gustan las pruebas. Pero Raúl las quiere hacer, entonces habrá que ponerle una fecha y ver los parámetros. Estamos pasando una pandemia, entonces yo me anticipaba diciéndole que bueno, seguramente va a ser un llamado a pruebas un poquito más pelucón, porque solo vamos a poder recibir a las personas que tengan la prueba de COVID, no podemos arriesgarnos a una llegada masiva y abierta, y habrá que ir viendo cómo se... protocolos, ¿no es cierto? Los protocolos. Claro, los protocolos que son complicados. Don Patricio, el Deportivo Quito en este año gastó entre $1,500 y $2,000 por cada vez que tenía que cumplir los protocolos y hacerse pruebas de COVID. Es un montón de plata. Muchas veces nos hacíamos las pruebas del sábado para jugar domingo, y cuando jugábamos miércoles no había que hacerlas. Entonces te ahorrabas una prueba. Pero calcúlale más o menos unos 10, 12, 15 pinchazos que se tuvo que hacer, y cada uno de esos representaba $2,000 de egreso que el club tuvo que pagar para poder jugar este año. Presupuesto aparte. Otro presupuesto. Increíble, realmente fuerte. Y la campaña del Quito a la final, el otro día conversábamos también acá en la parte deportiva, dentro de todo pues no fue tan mala, ¿no? Más allá de que no se clasificó, la campaña como tal del Quito, quedar tercero con un equipo que para muchos fue muy limitado, y creo que deja ciertas buenas sensaciones. Lo de las pruebas me parece interesante, Luis, gracias por contarnos aquello, porque es la gran opción inclusive para conseguir jugadores con costo cero, ¿no? Es decir, llegan a probarse, llegan buenos elementos, le gustan al profe, y todos con costo cero, que también me parece que es algo bastante importante. Por acá un par de mensajes también, dice, por favor, ¿cuándo se lanza el nuevo plan para el 2021 y qué valor tendrán? Entiendo que de socios, Luis. Plan de socios. Sí, valores, costos. Esto tiene que lanzarse máximo pasadas las fiestas de Quito, la primera quincena de diciembre. Correcto. Hay una corriente mayoritaria en la Comisión de Marketing del Deportivo Quito, ya no es decisión mía, que está pensando en cobrar una asociatura realmente elevada, y al mismo tiempo hacer una especie de hincha de corazón o alguna cosa así para que nos puedan apoyar. Pero sí consideramos que el socio del Deportivo Quito, bueno, la campaña se la van a enterar. Yo siempre he sido de los que pelea porque sea lo más barato posible, y lo seguiré haciendo porque ese es mi espíritu. Pero tiene que estar para la primera quincena de diciembre, más o menos. Ok. Acá dice otra pregunta, si el próximo año ya se da un aforo mínimo para ir a presenciar a los estadios, ¿se dará preferencia a los socios? Bueno, Luis lo decía, ¿no? Sí, así será. Preferencia para los socios para que puedan asistir a los estadios, en el caso de aforo mínimo. Norberto Salazar dice por acá, eso Marcelo Tello nos describía, perdón. Norberto Salazar dice, sin posibilidad de clasificar por culpa de ustedes mismos, como dirigentes, por necedad o por desconocimiento, pero así sucedió, ¿no? Dice por acá también Norberto Salazar Luis. Opiniones y opiniones. Yo realmente quiero destacar en este aspecto, Luis, el trabajo lógicamente de la directiva y la frontalidad que ha habido para anunciar a los socios estas novedades, porque al fin de cuentas de esta entrevista, este diálogo contigo el día de hoy, era para tratar de recabar información sobre cómo pasó todo en la asamblea de socios. Y si hay quizás una fecha tentativa, quizás me adelanto demasiado, porque entre febrero y marzo se va a analizar ya este tema del posible gerenciamiento. Para muchos podría considerarse un tanto tarde. ¿Cuándo va a arrancar el torneo de segunda categoría? También sería importante conocerlo para saber si en cuanto a tiempos, pues el Quito anda bien o anda con las justas. No, definitivamente en cuanto a tiempo no va a ser para el inicio del torneo.
Date cuenta, en el Deportivo Cuenca está todo en los papeles, pero todavía no se empieza a ejecutar. Y te digo eso porque públicamente la plantilla dice que no se le paga. Entonces es un tema que toma tiempo, sus 4 o 5 meses, a pesar de que en el papel está y de que la directiva que el inversor quiere fue electa. Es un tema que no es de un día para otro, ni mucho menos. Es un tema que toma su tiempo, independientemente de que yo mañana llegue al arreglo, a que se presenten los estados bancarios, a que la asamblea lo apruebe, a que todo fluya. Es un tema que toma sus 4 o 5 meses, no es un medio año, no es un tema así de sencillo. Y sí, al hincha que dice que es culpa del directorio del club, decirle que tiene toda la razón, tiene toda absoluta razón, porque quien asume en el Deportivo Quito, quien tiene el carácter, el temple y la valentía de hacerlo, sabe a lo que se mete. Entonces sí, es culpa nuestra, tiene toda la razón. Bueno, no sé si Patricio tiene algo más para Luis, realmente sí, en este tiempo. Para ir cerrando, ¿no es cierto? Pero muy, muy valiosa conversación que realmente aclara muchas cosas, pone, yo diría, pinta la realidad con los colores que tiene. Un color feo para el que quiere ver las cosas feas realmente, un color un poquito más suave para los optimistas que creen que Deportivo Quito va a salir adelante, va a sortear como sigue sorteando todos los problemas que se le presentan, de tal manera que el hacer votos, lógicamente, para que el próximo año Deportivo Quito siga en esa actividad. La lucha, yo diría que la siembra ya la siembra han puesto y siguen poniéndola, porque realmente cada día ustedes tienen que ir abonando esa planta, ese árbol, ¿no es cierto?, que crece con Deportivo Quito, y que el próximo año realmente pueda ser un buen campeonato. Pero, en definitiva, el hecho de no haber llegado este año a ser campeones en el fútbol, en el fútbol de la segunda categoría, para tratar de pelear ya en el torneo nacional, el poder llegar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. De todas maneras, en algo hay que mirar la parte positiva en medio de todo lo negativo. A Deportivo Quito le ha servido para tratar de lógicamente, canalizar de mejor forma la parte económica, y que el próximo año pues esos problemas no se presenten. Es lo que hacemos votos. Es mi única inquietud, justamente esa, de que las gestiones sigan adelante y que naturalmente esa comisión de marketing pueda funcionar de la mejor manera, tratar de encontrar dinero de donde no hay, que conocemos perfectamente la labor que están haciendo. Sí, efectivamente, don Patricio, ese es el compromiso, ese es el trabajo. Como le digo, ya están pensando en las Navidades, ya están lanzando ideas, ya están fastidiando que quieren artes, que quieren publicaciones. No, están trabajando de antemano y duro, doy fe, desde las 6 de la mañana no dejan dormir, están trabajando. Hay un tema que se me estaba escapando y me parece muy puntual respecto al tema de la asamblea, ¿no? Mucho ojo, el directorio del club propuso una votación el día sábado para que se agilite el tema del gerenciamiento. Fue decisión de los socios del club posponerlo para febrero o marzo. Esa puntualización chiquitita se me estaba olvidando, porque el directorio del club propuso que se vote el mismo sábado, pero fueron los socios los que pidieron que se postergue. Ya, bueno, y es importantísimo, ¿no? Porque uno pensaría que sí, mientras más pronto se pueda agilitar ese tema, mucho mejor. Pero bueno, tampoco se desconoce el hecho de que la directiva, evidentemente dentro de su labor, no sé, puede empezar conversaciones, quizás ya para febrero o marzo tener alguna cosa un poquito más clara, no como decían algunas personas, pues recién empezar a buscar, qué sé yo, ya será tarea de la directiva y evidentemente no vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer o cómo hacerlo. Luis, agradecerle realmente por este tiempo acá con nosotros. Creo que ha sido una charla bastante frontal, muy amena además, muy honesta y muy sincera, porque el hincha quizás esperaba escuchar las mejores noticias del mundo, que hay un proyecto sustentable, el plan que tanto se refieren, o que hay una economía sólida, o que el plantel va a estar recontraarmado para el próximo año, porque el ascenso de seguro se lo va a intentar buscar, eso no lo quiero ni siquiera mencionar, entra en lo obvio, en la obviedad, pero la realidad del club es otra y creo que el hincha necesita y merece saberlo y también hacer conciencia. Yo diría que hacer un mea culpa, porque el hincha evidentemente está para exigir, para reclamar, también para aportar. Este año, por ejemplo, la campaña de Dummies se quedó corta. Los socios, nos decía Luis, pues no hay una lista de miles de socios, ¿no? Que siendo hinchas podrían tranquilamente hacerlo y apoyar de esa manera más al club, así que creo que sin culparle a la hinchada, ojo que no se malentiendan mis palabras, pero
tratemos entre todos de apoyar un poco más, ¿no? Ese creo que sería el mensaje, de lado y lado, de parte y parte. La colaboración que decía Luis, planes se pueden presentar, pero si no hay el apoyo de la gente, también se van a caer. Así que eso quizás como conclusión. Luis, ¿algún mensaje final? Y muchísimas gracias una vez más por esa apertura, como siempre, aquí en Radio Positiva. No, siempre un gusto hablar de lo que más me apasiona, que es el Deportivo Quito. Siempre un gusto conversar con ustedes, don Patricio, Diego, muy queridos para mí. Hemos tenido charlas más amenas, pero ha sido valioso y ha sido importante ponerle la cara como se lo puso el día sábado en la asamblea. Y yo creo que el compromiso del director del Deportivo Quito, como te decía en un balance general, está... se va a seguir luchando, se va a tratar de seguir gestionando, se va a cumplir el estatuto, se va a cumplir las leyes, se va a ir por la derecha, lo que no ocurría en otros años. Vamos a caminar ajustados en la ley y que sepan que retomemos algún eslogan que alguna vez tuvimos en esta gestión, ¿no? Al Quito lo salvamos todos, no uno más que otros, todos lo salvamos desde nuestro granito de arena. Este año yo quiero mandarle un abrazo gigante, por ejemplo, a Pancho Fernández, un gran amigo mío. Nos entregaba sándwiches de refrigerio para nuestro plantel. En esas cosas es cuando uno ve la grandeza del hincha. En esas cosas. No en poner $1,000, $4,000. Si no los tenemos, no los tenemos y ya está. Pero el hincha que de verdad le quiere al Deportivo Quito hace esos sacrificios y se preocupa por ser un apoyo y no una piedra en el zapato. Ese es un ejemplo de varios que hubo, ¿no? Porque nos donaron buses, porque nos ayudaron con algunas pruebas de COVID, porque hay cosas muy loables que ha hecho el hincha del Deportivo el Deportivo Quito en este año y que a mí me encantaría nombrar uno por uno. Me acordé de uno muy puntual porque quería poner ese ejemplo, ¿no? A veces el hincha del Deportivo Quito no se da cuenta de la situación y de lo que implica administrar este club. Pero hay otros que sí, y a esos hay que agradecerles y esos tienen gestos muy conmovedores que si es que se replican por 100, por 200, por 1,000, estoy seguro de que el Deportivo Quito va a volver a los lugares de privilegio en menos tiempo de lo que ni siquiera nosotros nos esperamos. Ojalá que sea Luis, únicamente yo terminaría solamente dejándoles un mensaje realmente muy sincero, muy cordial. Sabemos lo que es la hinchada. La hinchada siempre está para exigir, para reclamar, naturalmente. No quiero reclamarle mucho de que no apoya económicamente con un trabajo, con una situación especial, pero el hincha está. Y además hay un eslogan, y por eso quería referirme precisamente en esta última parte a este tema. Yo le hice una pregunta y le dije si la gente está cansada, si cree que está cansándose ya de tantos problemas, de encarar tantas dificultades, en fin, tantas cosas. Bueno, pues entonces, ahora también, la hinchada tiene que saber precisamente esta pregunta, que ella está cansándose la hinchada. ¿Ah? Entonces, para aquel grito, todo el fondo que encierra precisamente el grito de la hinchada, yo le voy a gritar ahora a la directiva del Deportivo Quito, a la que se ha sacrificado, a la que se ha esforzado, a la que sigue luchando por tratar de darle con vida al Deportivo Quito. Y le voy a decir, Luis, muchas gracias por la entrevista, por estar con nosotros, y aguante a Cadé. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues entonces ahora aguante directiva, aguante a Cadé, y que pueda seguir adelante. Don Patricio, muchas gracias por sus palabras. Siempre un gusto hablar con usted, siempre a uno le refrescan estos mensajes, les llegan al corazón. Agradecerle a la hinchada mayoritaria del Deportivo Quito porque hay crítica y eso está bien, porque hay señalamientos y está bien, todo eso nos ayuda a mejorar, pero caminemos juntos porque se viene un año muy complicado. Siempre un gusto, amigos. Don Patricio, Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por la preocupación que tienen el Deportivo Quito y cuenten con nuestro trabajo, con nuestra apertura y con nuestras ganas de seguir sacando adelante la institución que tanto amamos. Muchas gracias, Luis. Un cordial abrazo, suerte y éxitos de igual manera y estaremos siempre pendientes de cualquier novedad que se pueda generar. Así que un fuerte abrazo, que la pase bien. Éxitos nuevamente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Pase bien. Chao.